México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. 11ª parte. Hoy como ayer, más de lo mismo, y en vías de empeorar. Sección 14. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Lo que para el caso de México procede empleando la excusa de la lucha contra el narcotráfico fronterizo, en su traslado para con el vecino, a que también en los menesteres represivos le siga haciendo el juego de la policía contra el crimen organizado, sin advertir que el real crimen organizado e institucionalizado vienen a ser los elementos policiales subrepticios como los de una CIA que crea pretextos para penetrar en un país antes vedado porque mantenía un nacionalismo vigente en sus fuerzas armadas. Concesiones de apertura que junto con el libre comercio traen aparejados como caballos de Troya que se insertan con ingenua aquiescencia del receptor, permitiendo la admisión de policías e incluso militares de barras y estrellas disfrazados con uniformes mexicanos, facilitándosele a las administraciones estadounidenses reforzar su implicación directa en la guerra contra el narcotráfico en México. El Congreso asignó miles de millones de dólares al financiamiento del sistema de seguridad del gobierno mexicano durante estos últimos años. Las autoridades mexicanas y norteamericanas establecieron centros de fusión de inteligencia en todo el país con el fin de compartir informaciones. Y el Wall Street Journal acaba de revelar que agentes norteamericanos portan uniformes militares mexicanos para participar directamente en misiones especiales, como el reciente arresto de Joaquín El Chapo Guzmán, el poderoso jefe del cártel de Sinaloa. La excusa funciona a la perfección. En lo más grave del caso viene a ser la peligrosidad latente de que The Policeman acrecienten su movilidad y participación en los afanes represivos que están por venir, dándose por descontado que las administraciones norteamericanas, sean demócratas o republicanas, están para apoyar de manera vertical a las administraciones mexicanas pripanistas, cual gobernantes a modo para mantenimiento del status quo que tanto requieren en su frontera meridional, en lo que viene a ser la consolidación de una cooperación que se extienda para garantizar la continuidad de los regímenes periféricos neocolonizados, detectándose que por intermedio de la agrupación armada de la Marina Nacional, la injerencia policial norteamericana va programando la intensificación del control y respuesta represiva a rebeliones potenciales, tal y como lo viene a indicar recientes declaraciones emitidas por el secretario de Marina, general Vidal Francisco Soberón Sanz, al efectuar una demostración sin precedente de activismo político, declarando públicamente que las Fuerzas Armadas no solo están comprometidas en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de droga, sino que están listas para intervenir en apoyo al proyecto político neoliberal de Peña Nieto para mover a México. Por algo será que después de las manifestaciones del 20 de noviembre, Quique se fue a refugiar entre tales milicianos. Cables de Wikileaks e informes independientes revelaron que el gobierno de los Estados Unidos mantiene una particular cercanía con la Marina de México, siendo esta institución castrense la favorita ante los demás cuerpos de seguridad del país, evidenciándose así la marcha ascendente de la represión que pasa de la excusa del combate al narcotráfico a la represión directa de la población para mantener a un régimen tan espurio cuan nocivo para la economía nacional, lo que ninguna revolución pacífica podrá superar, al menos en el corto plazo. Signos ominosos de la depresión-represión que aparecen por doquier y acompañados de aves de mal agüero, basta con consultar un día, cualesquiera, la prensa crítica para advertirlos. De Estados Unidos para México y otras zonas periféricas del sur, pero dado que la desgracia de México es la sentencia porfirista, la zona conflictiva comienza en nuestra frontera norte, manejada por los del otro lado como una fuente potencial de problemas en vías de agudización, conforme la economía norteamericana crece con mayores dificultades y se aleja de índices aceptables en la generación de empleos. En sentido de lo cual vienen diciendo desde el calamitoso autoatentado que se pueden filtrar peligrosos terroristas yihadistas y o establecer alianzas con los Zetas. Así, ahora cuentan que los del Estado Islámico son capaces de traspasar
su frontera meridional y cometer actos de terror similares, como si no fuesen los Frankensteins del califa McCain, pero creados y preformateados para conquistar Siria. Pero el miedo infundido, que si no el real terror, no deja de ser la coartada perfecta que el imperio maneja para incrementar su injerencia militar policíaca. Cobertura adecuada con que pretenden velar la represión predispuesta a frenar el legítimo reclamo contestatario ante la proliferación de medidas crudamente antidemocráticas efectuadas por la prima democracia del mundo, ejerciendo, ellos sí, actividades delictivas por todo el orbe en pro de intereses monopólicos. Y a todo esto no pasa desapercibido el que después de haber dado el grito de independencia, Quique Peña se fue a Nueva York a que los judíos de Babilonia le premiasen por haberles hecho el gran favor de concederles el petróleo. Sí, a las egregias petroleras que tan bien cotizan en Wall Street, y más aún cuando ponen en su contabilidad las reservas del Golfo de Texas, antiguamente de México. A tal grado reverbera este magno acontecimiento que un preciado rabino profetizó que Quique Peña será un próximo líder y estadista mundial, por increíble que parezca, si no fuera porque como rabino neoyorquino de la Appeal of Conscience Foundation es un falso profeta, habría que espetarle. Qué bajo han caído ustedes que comenzaron profetizando la ruina de Israel y de Babilonia. Moraleja, un rabino de los judíos de Babilonia es todo lo contrario de un profeta.